Buenos días en Buenos Aires, 7 de la mañana, Chile, 7 de la mañana, Brasil, 7 de la mañana y México todavía a las 5 de la mañana, así que no esperamos tener mucha gente de allí. Muchas gracias a todos y a todas las que están aquí y los que se van a ir sumando en este especial Incasi Living Lab, porque tenemos una agenda apretada, porque hemos reunido tanto a la Universidad de Sevilla, la gente que está de Secolmen en la Universidad de Sevilla, como la gente que está en Pablo de Olavide. Así que lo que vamos a hacer es un poco presentar, hacer un conjunto de presentaciones y vamos a tratar de terminar en 2 horas en punto para que después abramos el debate. Entonces, lo que vamos a plantear es directamente y sucesivamente pasando las presentaciones y entonces les sugerimos si quieren tomar nota y demás. Por tanto, vamos a tener una presentación de un montón de gente, como verán. Los voy a ir mencionando a medida que pasemos las presentaciones. Y voy a tomar la mía un poco especial y comienzo aquí el tiempo que vamos a usar de 15 minutos cada uno, presentando las 2 revoluciones del siglo XXI en el campo de la movilidad. La idea mía es simplemente hacer una pequeña introducción, ¿no? Y basarme en algunos autores que son, ustedes saben que el tema de la movilidad social lo tenemos ya desde los años 50, venimos trabajando, y que hay un comité muy especial dentro de la ISA, que es el RC 28, que viene trabajando muy activamente esto. Entonces, dentro de las producciones de los grandes intelectuales que realmente han forjado de alguna manera las grandes líneas de la movilidad social, tenemos algunas figuras que han como recolectado, ¿no?, la historia de la movilidad social. Entonces, en muy pequeñas rasgos podríamos utilizar algunos trabajos de Gansel, Treitman y Huxley y para poder pensar, digamos, este devenir histórico en una forma muy sintética, terriblemente sintética, ¿no? Y ellos hablan de 4 generaciones de estudios de la movilidad social. La primera generación es la generación de posguerra, ¿no? Y que se caracterizó por el uso de técnicas simples, tan simples que eran simple y sencillamente tablas que agrupaban 3 o 4 clases, y no más que eso. Y con ello contaban todo, contaban la historia de lo que había pasado y de ese gran cambio que había sucedido en la sociedad, de lo rural a lo urbano y demás. Esa primera generación tuvo la idea de pensar y estructurar, ¿no?, comenzar a preguntarse sobre las grandes preguntas que después fueron transversales a todas las generaciones, ¿no? La idea era si la movilidad social era similar en todas las sociedades industriales, una de las primeras preguntas grandes que todavía estamos en esos debates, ¿no? Si había tasas más altas de movilidad en las sociedades industrializadas, si hay un grado de estabilidad, hay una relación entre el grado de estabilidad política y la movilidad social, podría ser, y todo aquello vinculado con los regímenes socialistas, porque toda esa preocupación de esa primera generación fue eso. ¿Qué pasaba en las sociedades socialistas? Si era igual, si no era igual, ¿cómo era? La segunda generación ya son la segunda generación marcada por Blau y Duncan ya marca una parte metodológica más avanzada, vamos a decir, y utiliza modelos estructurales para analizar, ¿no?, la movilidad ocupacional con variables continuas. Y esto es importante. La segunda generación se marca y desarrolla, ¿no?, el Socioeconomic Index, incorpora encuestas nacionales, la codificación de las ocupaciones empieza a ser muy importante. El trabajo de codificación y la sistematización y la internacionalización la preocupación por la internacionalización de esas ocupaciones pasa a ser importante, pero lo más interesante aquí es que comienzan a trabajarse esas variables continuas y empiezan a generarse modelos más sofisticados para modelar la movilidad social.
La tercera generación es la generación que marca y nos marcan todas las generaciones a los analistas, pero la tercera generación es cuando Ericsson y Gold necesitamos técnicas que nos ayuden a poder pensar en las clases sociales como ellas son, que son categóricas y no trabajar con todo aquello de los modelos que ya tenían bastante técnica, que eran las variables continuas, ¿no? Ahí aparece entonces el core model, algo que vamos a mencionar, ¿no? Aparece toda la teoría de fluidez social, es decir, nivel, patrón de la movilidad. Se comienza a diferenciar entre la movilidad absoluta y relativa con mucha más solvencia y comienzan a tomarse en serio una de las hipótesis que ahora lo voy a comentar, que, que iba en contra de la tradición hasta ese momento. Ahora voy a ello. Quiero pasar a la cuarta generación, que es una generación que nos interesa, porque es la generación de los grandes proyectos comparativos. Entonces, se avanza en la tercera con esta forma de organizar y de comparar con el proyecto Casmin las variables, usando modelos log lineales, que no lo dije, que era la herramienta suficientemente diferenciada del resto de las que trabajaban variables continuas, y entonces en la cuarta generación se hacen muchísimos avances y esos avances son sobre los realizados en la tercera generación y los grandes proyectos comparativos. Yo no tengo PowerPoint aquí, ¿sí? Estoy comentando un poquito porque voy a hacer esta introducción. Entonces, las grandes comparaciones fueron proyectos que ya tomaron países que comparaban entre diferentes grupos de especialistas que se organizaban para estudiar determinadas cosas. Javits y Blufeld, por ejemplo, o la transición después del trabajo, o temas como la educación. Sí, empezamos a incorporarle cosas a la movilidad y no solo vemos origen-destino. No solo miramos padre-madre o padres en general, padres, y ahora voy a comentar esto, y en la descendencia, sino que aquí también empezamos a introducir más variables para poder mirar. Y esos trabajos son encuestas actitudinales, estructuras de clases, diferentes países y la comparación. La comparación esta ya avanza, no solo toma análisis log lineales, sino que avanza con diseño de análisis multinivel. Dipetre comienza a trabajar con eso, y hay una combinación de métodos cuantitativos de la segunda generación, es decir, los que estaban preparados para trabajar con variables numéricas, y las categóricas, y se combinan los métodos con los log lineales. Entonces, esto le da una riqueza, porque se empiezan a hacer todos estos proyectos a nivel internacional. Esta sería la cuarta, que es hasta donde llegan los autores que tenemos y las revisiones del RC28 a trabajar. Entonces, ahora nosotros vamos a proponer, y seguramente hay muchos autores proponiendo la quinta generación, que ahora lo voy a hablar. Pero lo que quiero decir que chicos, en este devenir, digamos, histórico, encontramos dos teorías en pugna, que es lo importante que quiero mencionar, ¿no? En la movilidad, a grandes rasgos, ¿no? La meritocracia va a tener un punto importante, porque realmente va a haber una modernización, todas las sociedades van a ir a confluir, y esto vamos a ver que lo vamos a anotar y vamos a tener este tipo de convergencia. En cambio, la reproducción, la otra teoría, la teoría contra, la que le hace la contra, ¿no? En el 75 ya Federman, Jones y Hauser dicen, pues no, miren, parece que no, porque según los estudios que estamos haciendo,
Las economías de mercado y estructuras familiares nucleares presentan regímenes de movilidad relativa, hay que tener la diferencia entre movilidad absoluta y relativa, similares, ¿no? En lo que las desigualdades tienden a persistir. Y entonces ahí se enfrentan, digamos, a la otra teoría. Esto es lo que hace que Goldthorpe, Ericsson y Goldthorpe sean tan importantes en 1992 porque toman esa hipótesis y la llevan hasta sus últimas consecuencias y la miran por arriba, por abajo, con patrón, con nivel, con modelo core, con time flux. O sea, empiezan a mirar y a darle vuelta a todo eso y dicen, mire, no hay nada que hacer. Los partidarios de que las desigualdades tienden a persistir tienen razón. No hay vuelta. Entonces, luego aparece Brin que dice, pues yo modestamente digo que la expansión educativa, el gran crecimiento de clase y servicio, el auge económico, generan algo que yo tengo que mostrar y me veo obligado a mostrar porque esto no puede ser que todo haya permanecido constante si todas estas cosas pasaron en posguerra, ¿no? Y efectivamente llega a mostrar Brin que parece ser que sí hay una estructura, que la estructura permanece de manera, pero hay unos procesos de fluidez que se han dado a partir de la posguerra con la ampliación del advenimiento, digamos, de los sistemas con estados protectores y demás. Entonces, ahí empieza como un proceso de discusión donde se vuelve desde otro lugar, con muchas más técnicas, a esta misma discusión. Y aparece Ishida, dice, ¿puedo levantar la mano? Digo, yo estoy totalmente de acuerdo con Goldthorpe, Ericsson y Goldthorpe, de que la estructura de la desigualdad persiste, pero hay fluctuaciones, hay diferencias, hay cambios. Y sobre todo, lo que quiero decir es que no es lo mismo que miremos las sociedades industrializadas, las que están más o menos industrializadas y las que están casi no industrializadas. Entonces, todas ellas, todas tienen un patrón, ese patrón es coherente con el patrón del capitalismo que descubrió Ericsson y Goldthorpe, pero resulta que acá hay unos matices que tenemos que ver. Y empieza otra apertura que a nosotros como grupo comparativo realmente es fantástico. Pero hasta aquí lo que quiero contar es que toda la perspectiva de la movilidad es androcéntrica, en el sentido de que lo que le pasaba a los hombres le pasaba a la sociedad. Y esto tiene razón de ser con el breadwinner y toda esta historia, y tiene una pseudo justificación hasta los años 60, hasta que la entrada de la mujer en el mercado de trabajo ha sido arrasadora. Entonces lo que hace Brin es decir, pues miren, ustedes, si miramos cómo se han reducido las brechas de género en la participación laboral, ahí vamos a tener una parte de la explicación de por qué las cosas no siguen constantes. Y efectivamente, esta cuestión, al despejarse y al salir de la visión androcéntrica de la movilidad social, entonces comenzamos a tener una situación en la que nosotros con Pedro decíamos tenemos que hacer todos los cálculos de nuevo y todos los analistas hay que hacer todos los cálculos de nuevo. O sea, tenemos que empezar a calcular y eso es lo que se hizo, realmente eso es lo que sucedió. Entonces, no me da tiempo de lo que quería decir, por tanto, me voy a saltar todo lo que quería decir, pero hay una quinta generación que nosotros pensamos que son los análisis contrafactuales de Brin, porque es muy importante, abre la caja negra de la movilidad, se mira adentro, se empiezan a analizar los mecanismos contrafácticos y hay una sexta generación que estamos diciendo que se está gestando, ¿no? Con muchos indicadores, la creación del Mutual Index, bueno, algo que vamos a ver de promedios de Global Ratio, es decir, muchos avances metodológicos que se están dando, que están generando otras miradas y también la exploración desde otro lugar de las bases de datos. ¿Qué quiero decir con el tema de dos revoluciones, ¿no? Con las dos revoluciones. Quiero decir que hay dos revoluciones que son imbricadas, porque Brin muestra cómo el tener más y mejores datos y poderlos estructurar de otra manera
transversales, pero estructurándolos en términos longitudinales, haciendo suma de banda, entonces empezás a mirar a más largo plazo. Esa mirada de largo plazo te da otra perspectiva de la movilidad social, mientras que si vos estabas en tu país analizando en un momento dado, esto te da otra mirada, ¿no? Y esta es la discusión. La discusión es que hay dos revoluciones que se están dando y que son simultáneas. Una es la participación de la mujer en el mercado de trabajo, que trastoca absolutamente todos los resultados que teníamos en movilidad social y todas las regularidades, y en el mismo momento la producción de datos. Los datos han mejorado de tal manera, y las técnicas, que no las menciono, que las estoy dando por sentada en estas dos revoluciones, las técnicas que están mejorando, al mismo tiempo el tratamiento de las bases de datos hace que nosotros podamos mirar mucho mejor y con otros lentes y con otras aproximaciones procesos de movilidad social. Entonces, estas dos revoluciones han beneficiado el estudio de la movilidad social, mostrando que las estructuras de desigualdad son más complejas y dinámicas que las presentadas por las generaciones previas. Entonces, la movilidad social en el siglo XXI ya no puede desentenderse del rol de las mujeres y de la proliferación de los datos, ¿no? Esas dos revoluciones contienen más elementos, además, que están imbricadas. Contienen, cuando hablo de mujeres, toda la discusión de otros géneros, diversidad, cómo se hacen las encuestas para poder captar todo esto, toda otra discusión. O sea que el tema de las mujeres implica mucho más que las mujeres, y el tema de los datos implica mucho más, porque sabemos la importancia de la potencialidad de los datos de registro que se suman ahora a todo lo que implica el análisis de movilidad, pero no sabemos, eso lo sabemos, pero no sabemos todo lo que se avecina con las generativas. Así que hay dos revoluciones que contienen a su vez otras y que están sucediendo todos al mismo tiempo, con lo cual el campo de la movilidad social es un campo muy fértil, muy rico para poder indagar y trabajar en él. 15 minutos 32, cierto. Listo.